Cada día este patio de chatarra recibe toneladas de tuberías de hierro que los edificios ya no necesitan. La trituradora no distingue entre tubería nueva y vieja. Toda entra igual y sale en fragmentos listos para el horno. La prensa los comprime en fardos. El hierro oxidado que nadie quería está listo para su traslado. La grúa los carga sin parar. El volquete se hunde con cada fardo. El hierro oxidado tiene nuevo destino. El motor arranca y los fardos inician el último viaje del hierro oxidado antes de convertirse en otra cosa. Iron Cast Co., donde la tubería más oxidada del patio de chatarra se convierte en la sartén que durará 100 años. Los fardos llegan a la fundición. De aquí el hierro oxidado no sale como tubería, sale como sartén. Cada lote se pesa y registra. La trazabilidad del hierro empieza desde que entra al patio. El hierro tiene que ser ferroso puro. Cualquier contaminante cambia la química del sartén final. El separador magnético detecta lo que no es hierro. El aluminio y el cobre salen antes de llegar al horno. La cizalla corta los fardos al tamaño que el horno puede tragar. A piezas grandes dañan la carga. El hierro que resistió décadas bajo los edificios cede en segundos ante la cizalla de la fundición. Los fragmentos avanzan hacia las tolvas. El hierro de las tuberías a metros de ser hierro líquido. El hierro de las tuberías se mezcla con hierro pig, la proporción exacta que dará la química del sartén. La fórmula del hierro fundido es precisa, 2 a 4% de carbono. El resto define todo lo demás. Los sartenes defectuosos de coladas anteriores también van al horno. Nada de hierro se desperdicia. La carga está lista. Tuberías oxidadas de hierro pig y retornos mezclados. El horno los espera. Fardos de hierro oxidado entran. Fragmentos clasificados y mezclados salen hacia el horno. La preparación completada. La fundición espera. A metros de aquí, el hierro oxidado se convertirá en algo que nadie imaginaría. El horno de inducción electromagnética, el corazón de Iron Cast Co., donde el hierro sólido se vuelve líquido. Los fragmentos caen al horno y la temperatura ya los espera, 1538 grados de calor puro. El punto exacto donde el hierro sólido se rinde y se vuelve líquido. El óxido desaparece primero, luego el sólido, el hierro de las tuberías rindiéndose al calor del horno. Así luce la tubería oxidada fundida, hierro líquido naranja brillante que algún día cocinará una cena. La muestra va al espectrómetro en segundos. La composición exacta del hierro determinará si puede ser sartén. El espectrómetro lee la composición en segundos, el carbono entre 2 y 4%, la ventana del sartén perfecto. El silicio se ajusta al gramo, determina cómo fluirá el hierro en el molde y cómo quedará la superficie del sartén. La escoria lleva todo lo que era óxido y suciedad de las tuberías, el hierro puro queda debajo brillante. Sin escoria y con la composición aprobada, el hierro de las tuberías ya es hierro de sartén premium. El hierro líquido naranja pasa al cucharón de colada. A partir de aquí, cada movimiento es precisión absoluta. El cucharón viaja hacia los moldes, el hierro de las tuberías a segundos de tomar la forma del sartén. Un cucharón de hierro líquido naranja que fue la tubería oxidada hace horas, la transformación más brutal del metal. Hierro oxidado entra sólido, hierro líquido naranja sale. El horno completó la primera gran transformación. La sala de moldeo, donde la arena verde crea los moldes que le darán al hierro líquido su forma de sartén. Arena sílice, arcilla bentonita y agua, la mezcla que ha creado moldes de hierro por siglos y sigue siendo insuperable. El patrón de aluminio define cada detalle del sartén, el mango, el espesor, y las paredes y el fondo. La Disamatic presiona la arena a alta velocidad, 300 moldes por hora, cada uno único e irrepetible. La cavidad del sartén en arena verde, el negativo perfecto donde el hierro líquido tomará su forma definitiva.
Los dos semimoldes se unen y la cavidad del sartén queda sellada, lista para recibir el hierro a 1500 grados. Las puertas de colada dirigen el hierro líquido hacia la cavidad. Si están mal posicionadas, el sartén nace defectuoso. Los moldes avanzan en fila hacia el punto de colada, cada uno esperando su turno para recibir el hierro líquido. La arena soportará el hierro a 1500 grados sin fundirse, el molde que existe solo para este momento. Un molde mal compactado produce un sartén con burbujas internas. La prueba de integridad es obligatoria. La arena del molde defectuoso vuelve al mezclador. Nada se desperdicia en la fundición de Iron Cast Co. Arena entra. Moldes de sartén salen en fila. La sala de moldeo prepara 300 destinos de hierro por hora. El cucharón automático se posiciona. El hierro líquido a 1500 grados a centímetros del molde. El hierro líquido entra al molde en segundos. La velocidad y el ángulo controlados para que no haya burbujas. El hierro naranja llena cada rincón de la cavidad, el fondo, el mango, las paredes, el sartén tomando forma en líquido. El molde lleno irradia el calor del hierro que lleva adentro. La transformación de tubería a sartén ya comenzó. Molde tras molde en sucesión continua, la línea de colada no se detiene. Cada molde recibe su sartén de hierro. El naranja se oscurece mientras el hierro solidifica, la forma del sartén fijándose para siempre en el metal. Los moldes avanzan en la línea de enfriamiento. Adentro el hierro líquido se convierte en sartén sólido. Naranja, rojo, gris, los colores del hierro enfriándose. Cada tono es una etapa de la solidificación del sartén. El tiempo de enfriamiento determina la microestructura del hierro. Abrir el molde antes y el sartén sale frágil. El molde enfriado guarda el sartén adentro. La tubería oxidada ya tiene forma de sartén. Falta liberarla. Moldes en todos los estados de enfriamiento. La producción continúa de Iron Cast Co. sin parar. Hierro líquido naranja entra a los moldes. Hierro solidificado en forma de sartén sale hacia el shakeout. El shakeout sacude el molde hasta que la arena cede. El sartén crudo de hierro gris oscuro aparece por primera vez. Rugoso y cubierto de arena, con las coladas todavía adheridas, así nace el sartén del hierro de las tuberías. La arena del molde vuelve al mezclador. La fundición reutiliza toda la arena. Nada va al vertedero. Las coladas se cortan y vuelven al horno como retornos, el ciclo del hierro cerrándose dentro de la misma fundición. El sartén crudo avanza hacia el granallado. La arena adherida tiene que irse antes de cualquier otro proceso. Miles de perdigones de acero por segundo golpean la superficie. La arena vuela y el hierro gris oscuro queda limpio. El hierro gris oscuro y limpio. La textura característica del hierro fundido que ningún otro metal tiene. Cada sartén se inspecciona bajo luz calibrada. Un poro o grieta en este punto y el sartén vuelve al horno. El defectuoso vuelve al horno. En Iron Cast Co. ningún hierro se desperdicia y ningún sartén defectuoso avanza. Los sartenes aprobados en racks esperan el mecanizado. El hierro de las tuberías ya tiene forma, falta el acabado. Mango, cuerpo y fondo. El sartén existe pero todavía es rugoso y gris. Falta la transformación que lo hará premium. Moldes de arena entran. Sartenes crudos limpios salen. El shakeout liberó el hierro de su molde para siempre. El mecanizado CNC, el proceso que convierte la superficie rugosa del hierro fundido en la cocina perfectamente plana. El sartén entra al CNC y las cabezas empiezan a trabajar. Cada pasada elimina la rugosidad del hierro fundido. Los chips de hierro volando son la rugosidad del hierro fundido desapareciendo, la superficie lisa emergiendo. Lisa, uniforme y perfectamente nivelada, la superficie de cocción del sartén ya tiene el estándar premium. Los esmeriles refinan los bordes y el exterior. Cada superficie del sartén tiene que ser segura al tacto. El pulido final da la textura exacta que el presazonado necesita para adherirse al hierro de forma permanente. El lavado industrial elimina los residuos del mecanizado.
El hierro tiene que estar completamente limpio para el presazonado. El vapor seca el hierro en segundos. La humedad es el enemigo del hierro antes del presazonado. El espesor del fondo al 1/10 de milímetro. El sartén de hierro fundido tiene que ser uniforme en toda su superficie. Gris, liso y limpio, el hierro de las tuberías tiene ahora la forma perfecta del sartén. Falta solo el color negro. Los sartenes grises en fila esperan el presazonado, el proceso que los volverá negros y los hará antiadherentes. Rugoso gris entra, liso y limpio sale. El mecanizado convirtió el hierro de tubería en superficie de cocción premium. El horno de precalentamiento abre los poros del hierro. El metal tiene que estar caliente para absorber el aceite. A temperatura elevada el hierro se expande microscópicamente, cada poro abierto esperando el aceite. Las pistolas electrostáticas aseguran que cada milímetro del sartén reciba la misma cantidad exacta de aceite. El aceite penetra en los poros abiertos del hierro, la unión que creará la superficie antiadherente natural. El horno de presazonado, donde el aceite y el hierro se fusionan en una reacción que no tiene marcha atrás. La temperatura polimeriza el aceite sobre el hierro, transformándolo en una capa dura y negra permanente. Del gris al negro en un ciclo de horno, el hierro de las tuberías oxidadas tiene ahora el color del sartén premium. Negro profundo y brillante, la pátina del hierro fundido que mejorará con cada cocinada durante décadas. La mano del técnico verifica la uniformidad. Si la pátina se desprende, el sartén vuelve al proceso de presazonado. Negros y brillantes en fila, el mismo hierro que era tubería oxidada hace horas ahora tiene el aspecto del sartén premium. La prueba confirma la adherencia. La pátina tiene que resistir años de cocción antes de necesitar resazonado. Gris entra, negro sale. El presazonado completó la transformación de hierro de tubería en sartén de cocina premium. El control de calidad final. Ningún sartén de Iron Cast Co. llega a una cocina sin pasar cada prueba. La base tiene que ser perfectamente plana. Un sartén que balancea sobre la cocina es inaceptable. El ultrasonido mide el espesor sin dañar el sartén. La uniformidad del hierro confirmada punto por punto. El golpe del martillo revela grietas invisibles, un sonido apagado, y el sartén va al descarte. La pátina tiene que adherirse al hierro con fuerza. Si se desprende en el control, el sartén vuelve al presazonado. Grieta interna y el sartén vuelve al horno. En Iron Cast Co., el hierro defectuoso no llega a ninguna cocina. La etiqueta certifica el origen, 100% hierro reciclado de tuberías, fabricado en Tennessee. 100 años de vida útil en la etiqueta. El sartén de hierro que durará más que cualquier otra sartén que compres. El papel Kraft protege la pátina negra durante el transporte. El sartén llega a su destino intacto. La caja comunica el origen antes de abrirse. Hierro reciclado de tuberías, fabricado en Tennessee con orgullo. Los pallets asegurados esperan el despacho. Sartenes de tubería oxidada, rumbo a las tiendas premium. El almacén lleno de sartenes que nacieron de tuberías oxidadas. Cada caja guardando 100 años de cocina. Los camiones parten con el hierro convertido en sartén. La tubería oxidada viajando a su destino final. Negro y brillante entra sin caja. Negro y certificado sale en caja. El empaque le dio al hierro su pasaporte de cocina. La tienda abre la caja y el sartén negro aparece. De la tubería oxidada del patio de chatarra a la vitrina premium. Bajo los focos de la tienda el hierro negro brilla diferente a cualquier otro material. El hierro fundido tiene su propia luz. La compra está hecha. La tubería oxidada encontró a la persona que la cocinará por los próximos 50 años. El sartén de hierro sale de la caja y toca la cocina por primera vez. El círculo del hierro casi cerrado. El hierro retiene el calor perfectamente. La tubería oxidada cocinando la cena. La transformación más improbable completada. Cada cocinada mejora la pátina. El sartén de hierro reciclado será mejor en 10 años que hoy.
Ironcast Co., de la tubería oxidada que nadie quería al sartén que cocinará por 100 años.